FG-42, un fusil de combate de fuego selectivo producido por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El arma fue desarrollada para los cazadores paracaidistas que precisaban de un arma de apoyo específica y ligera tras su experiencia en la batalla de Creta. En un principio los paracaidistas debían conformarse con el número limitado de ametralladoras MG-34, ¿no? Una ametralladora ligera, la cual igualmente era pesada y voluminosa, así que bueno, se desarrolló la FG-42 con las características de poder hacer el modo de disparo, modo semiautomático y automático, y también servir como un arma de apoyo ligero. Y bueno, traía también diversos elementos, ¿no? Alza, punto de mira y bípode adaptados, para la función aerotransportable y de lanzamiento del soldado. Los requisitos para la construcción eran sencillos, solamente querían que fuera suficientemente ligera para que el paracaidista lo pudiera incorporar, ¿no? Y que su sistema de disparo automático fuera variable. La FG-42 disparaba en modo semiautomático a cerrojo cerrado, lo que daba cierta precisión cuando se usaba el modo automático. El arma utilizaba el sistema de cerrojo abierto, lo que prevenía de algún modo el progresivo calentamiento del cañón, impidiendo que la recámara se recalentara excesivamente y eventualmente afectara a la pólvora o al fulminante del subsiguiente cartucho arrojado, ¿no? La FG-42 se producieron unas 2.000 unidades por la empresa Kirchhoff y del modelo 2 posteriormente, que se estaba desarrollando. En ese tiempo la guerra había cambiado significativamente a peor, así que tras los frecuentes bombardeos aliados que impedían la producción, las únicas armas que se podían fabricar estaban realizadas con materiales de baja calidad y con métodos de producción pobres. Al final se fabricaron solamente unas 5.000 unidades de este nuevo modelo, y un número limitado de ellas acabaron en manos de las tropas de ocupación. Este fusil, que fue diseñado por Louis Stange, diseñada en 1942, producida de 1942 a 1945, y los países que usaron fue Alemania y Argentina. La FG-42 llenó un hueco importante en el arsenal alemán y fue muy bien recibida por los paracaidistas, pero presentaba algunas desventajas. En primera, el cartucho, el cargador, que podíamos encontrar de 20 y de 10, se insertaba en el lado izquierdo del arma, y tenía, por la munición un poco pesada, el efecto de inercia del cerrojo a desequilibrar la alineación del arma, y además era un poco complicado controlar el retroceso con fuego automático, aunque utilizaba un complejo de freno de boca apagallamas para reducir el retroceso y el fogonazo. Estos efectos eran mayores que los de otras armas similares. La FG-42 de hecho es una ametralladora ligera de élite producida en cantidades limitadas para las unidades aerotransportadas de la infantería alemana. Consta de calibre de 7.92 milímetros, el poder de impacto es de 14.4 si lo tienen al máximo, tiempo de recarga 2.6 segundos, retroceso vertical 40, retroceso horizontal 17, cargador de 20 balas, de peso de 5 kilos, y modos de disparo semiautomático y automático. Con las mejoras, ¿qué diferencias hay? La cadencia de disparo más 10, poder de impacto más 20, y el retroceso vertical se reduce un 15%. Hablando de la FG-42 modelo 2, así yo la llamo, de hecho creo que no me equivoco.
Es sencillamente en este modelo se ha mejorado la freno de boca y la culata, lo que reduce su retroceso, perdón. Es de calibre 7.92 igual que la otra, poder de impacto 14.4 igual que la otra, obviamente, y retroceso vertical tiene 34 y horizontal 8, cargador de 20 rondas, peso de 5 kilogramos, modo de disparo semiautomático y automático. Con las mejoras al máximo que puede haber cambios, carece de disparo más 10, el poder de impacto se aumenta un 20% y el retroceso vertical se reduce un 15%. Esta es una de las mejores armas que no tienen el retroceso en sí. La FG42 modelo 2 es una de las mejores porque no tiene retroceso como la FG42 normal. Bien, según mi experiencia y mientras este video de acá que yo grabé, o sea, mientras yo lo usé, mientras yo sencillamente la usé disparando tanto semiautomático como de modo automático, cabe recalcar sencillamente de que la FG42 tiene mucho retroceso, hay que ser honestos, señores. Y bueno, verdaderamente yo recomendaría disparar mejor en semiautomático esta arma, y claro, no tomando un poco de aire del pulmón para que no se te vaya a desviar los disparos, ¿no? Nada más, es lo único que puedo llegar a decir en un pequeño análisis que yo estuve haciendo usando esta arma. Sencillamente yo la sentí que es mucho más estable que su anterior modelo o FG42, ¿no ve? Cabe también mencionar que me recomendaron a mí, o bueno, no sé la verdad si todos los jugadores de Enlisted Latinoamérica usan este truquillo de sacar la mira y volverla como una FG42 normal sin mira, ¿no? Las ventajas son claramente visibles. Tiene menos retroceso que la anterior arma, que la FG42, y además es mucho más precisa que, bueno, la otra arma. Yo sencillamente recomendaría equipar un escuadrón de francotiradores con este FG, quitándole las miras. Y bueno, si los que gustan también la mira la pueden usar, porque al final al cabo esta arma es muy precisa a larga distancia o corta, la verdad. Es mi pequeña opinión de uso. Durante todo este periodo de tiempo que estuve jugando con los alemanes, ¿no? En Normandía. Bueno, sencillamente, muchachín o amigo o amiga que está viendo este video, a mi experiencia de mí, yo prefiero la FG42 modelo 2, ¿no? Tiene mucho menos retroceso y es mucho más estable. La uso sin mira, como pueden llegar a ver, o también la puedo usar con mira, pero la verdad es mucho mejor. Los disparos son certeros, a pesar de usar en semiautomático y cambiar a automático, los disparos no me fallan. Tal vez igual sin apuntar, o sea, mi experiencia. Y bueno, yo le doy sencillamente la victoria a la FG42 modelo 2, pero realmente era obvio, ya que en la historia que estuve leyendo, esta FG42 con mira y algunas mejoras tanto en el freno de boca y la culata, pues bueno, pues se hacía de destacar, ¿no? De que esta iba a ser la arma triunfadora. Así que la FG42 modelo 2 es la mejor FG42 que hay en Normandía con eje, y también las otras campañas les recomendaría mejor usar una de las dos. Al final, al cabo, no son las peores.